Bloque final de Entre Líneas, vamos a hablar de la cuestión laboral. El empleo. Dejamos la producción de lado, nos metemos en el empleo. Vamos a hablar con José Luis Oberto, el secretario general de AGEC Río Cuarto, sobre la situación, cómo está viendo la discusión laboral, primero a nivel nacional con el planteo de la ley base, la reforma laboral y demás. Pero después, ¿qué está pasando en el día a día? Donde dice que hay claramente un goteo, una pérdida de puestos de trabajo por goteo. No hay una masividad de pérdida, pero sí por goteo es casi constante. Y atención, un dato dice que el sector comercial perdió 200 puestos de trabajo en lo que va del año en Río Cuarto. Mucho. Un número muy importante. Y el rumor de que el mayorista Macro se iría de la Argentina, bueno, también lo cuenta Oberto. ¿Qué pasa con esa situación? 62 personas trabajan en el Macro Río Cuarto. Lo escuchamos al secretario general de AGEC, José Luis Oberto. José Luis, primero, ¿cómo estás viendo el panorama laboral? Te voy a pedir alguna mirada sobre Río Cuarto y en general en la Argentina, ¿no? Un momento difícil, me imagino. Bueno, el panorama es difícil. Si bien en Río Cuarto no tenemos cierres de empresas, sí lo que tenemos es que hay un goteo permanente y se han achicado la cantidad de puestos de trabajo en empleo de comercio, porque bueno, hay una recesión, hay una falta de consumo que se traduce por la falta de poder adquisitivo que tiene la gente, o sea, después de la devaluación, o sea, todas las medidas han llevado a enfriar la economía, más allá de también de llevar a un déficit, a un superávit fiscal o mantener el equilibrio fiscal, como dice el gobierno nacional. Pero el costo que nosotros vemos es, lógicamente, enfriar la economía, pérdida de poder adquisitivo, y esto es menos consumo y menos puestos de trabajo. Entonces, tema cómo se recompone esto, ¿no? Realmente nosotros decimos la única salida es un modelo productivo, o sea, producir más para que la gente pueda tener mayor cantidad de trabajo. Ahora, para producir más, Argentina produce lo que produce en su industria local, en el país, el 80% se vende en Argentina. Entonces, eh, dejemos, digamos, el grano, dejemos la materia prima, pero todo lo que se industrializa, el 80% se consume en Argentina. Para que se pueda consumir en Argentina, tiene que haber poder adquisitivo, que es lo que hoy bajó y que es el problema. Por eso hay industria con poder ocioso, un 50% han tenido que parar máquinas. Nosotros tenemos industrias ahí en Río Cuarto y hemos hablado, y bueno, algunos pararon un 25% la máquina, otro un 30%, otro 40%, otro un 50%, o sea que ellos podrían producir más, pero en este momento al no haber consumo, están produciendo menos. Y eso de producir menos se traduce también en menos puestos de trabajo. Por eso digo, este modelo ojalá den un viraje y bueno, y le den importancia a la producción para poder generar puestos de trabajo. Lo otro es la reforma laboral que se está dando con todo lo que es la ley de base que se aprobó, donde nosotros no vemos artículos que promocionen el empleo. O sea, si vos me decís los 3 colaboradores que va a poder tener un monotributista, promociona empleo y tal vez promocione de que alguien contrate gente de otra manera. Ahora, ese empleo, ¿cuál va a ser el sueldo que va a tener? Porque cuando el trabajador está en un convenio colectivo, tiene un salario mínimo de la actividad. Por ejemplo, en comercio estamos en 700 y pico mil pesos. Ahora, si vamos a generar empleo con el mínimo vital y móvil, que serían 200 y pico mil pesos, también esos puestos de trabajo eh, propicia el no consumo o la baja en el consumo, porque no van a poder tener poder adquisitivo. Entonces, estas son las cosas que nosotros discutimos muchas veces en la mesa de trabajo desde el sector nuestro, no solamente para mejorar las condiciones de la gente, sino que aquellos puestos nuevos de trabajo que se celebran o que comienzan sean dignos. La provincia de Córdoba sacó el más 26. Bueno, eso es positivo. ¿Por qué? Porque en una gran cantidad, un 60% de los puestos de trabajo van a entrar en el Por sistema de los convenio, convenios colectivos. claro. Y eso cambia con lo que era el primer paso. Que no, yo en mi caso siempre fui o sea, criticaba el primer paso por eso, porque digo, genera un trabajo al lado de otra persona,
pero está atado a la ley de pasantía, que le terminan dando un subsidio a la gente muy bajo y realmente trabajan al lado de otro trabajador, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, ustedes son un segmento, José Luis, que está directamente afectado por la caída del consumo. El comercio es naturalmente donde se golpea esto. ¿Están viendo ahí el principal problema hoy tanto en la depresión de los ingresos y no tanto en la pérdida laboral todavía? ¿O temen que ese sea el paso siguiente, lo que se viene? Bueno, o sea, pérdida, nosotros hemos tenido más de 200 trabajadores en estos 6 meses que perdieron el trabajo en el comercio, lo cual es muy difícil que esa gente vuelva a reincorporarse, por lo menos en el sector nuestro, que no está tomando personal, o sea, es muy difícil. Eh, en lo que nosotros vemos que sí, que se achica el poder adquisitivo y no hay posibilidades de ingreso a otros sectores, entonces la gente tiene que sobrevivir, la gente tiene que hacer algo, entonces la gente termina, aquel que tiene alguna idoneidad, haciendo algún tipo de trabajo extra, alguna changa, o busca un puesto de trabajo por lo que sea. Yo sé que el municipio mismo, con las cooperativas y demás, está sobredimensionado porque la gente seguramente con el cambio hasta de intendente van y le buscan y le tocan timbre porque están desesperados para encontrar un trabajo. Y bueno, el tema es generar trabajo digno, como decíamos antes, ¿no? Que esté remunerado, que tenga un aguinaldo, que tenga vacaciones, para que realmente también pueda ser un trabajador que consume, que es productivo dentro de la cadena interna del país. No sirve el trabajador que gana poco, o sea, puede servir en una transición. Ahora, si eso se extiende en el tiempo, pasamos a sociedades que tenemos latinoamericanas, países vecinos, que la gente que no está en una empresa más grande está en un comercio que tal vez gana el mínimo vital y móvil. Y yo digo, con un alquiler que ronda los Ah, 200 y pico mil pesos como barato, ¿cómo hace para vivir una persona con el mínimo vital y móvil? O ujú. sea, tiene que pagar alquiler, tiene que vestirse, tiene que comer, ni hablar si son, así sea que trabajen los dos, se le hace muy difícil, se le hace difícil con 2 sueldos de convenio, imagínate si mañana estamos con sueldo de mínimo vital y móvil. Claro. El gobierno argumentaba sobre el tema ley bases y demás, había que ir a una reforma en el esquema laboral porque hacía mucho que no se generaba empleo y demás. ¿Pasa por lo legal, por la ley, que era muy rígida, o pasa porque la actividad económica no está funcionando y no se generan nuevos puestos? ¿Qué había ahí? ¿O hay de las dos cosas? Yo creo que hay de las dos cosas, o sea, la modernización de los puestos de trabajo y la ley laboral que se tiene que adecuar, eso es válido, en el mundo se discute y en Argentina también se tiene que discutir cuáles son los nuevos formatos de trabajo. Ahora, el tema es tratar de no perder derechos, o Mm. sea, tal vez hay mucha litigiosidad, eso es cierto, y le sale muy caro y tal vez el problema de tomar un empleado, muchas veces las empresas dicen, no, porque cuando se van me sale muy caro y realmente no solamente la indemnización, sino todo lo que es un juicio, todo lo que son los honorarios de los abogados. Bueno, ese es un problema que lo dicen permanentemente el sector que toma, lógicamente, trabajadores, que es el sector empresario, y que lo han manifestado. Entonces, algún tipo de cambio en ese tipo de modalidad, no hay que tenerle miedo, hay que tratar de adaptarse para que, bueno, realmente las empresas... Ahora, el tema de cuánto va a ganar la gente es lo que tenemos que discutir. ¿Por qué? Porque, che, a ver, ¿me sirve tener empleados pobres? No me sirve porque esos empleados son los que entran a consumir. Me sirve tener jubilados pobres, me sirve tener maestros pobres. O sea, no porque esos son los que van a entrar a consumir. La persona rica no entra a consumir. Es más, muchas veces hasta consume fuera del país. Yo siempre digo, si nosotros compramos 1 kilo de carne, una persona rica no va a comprar 1000 kilos de carne, va a comprar tal vez el doble, el triple, y va a tirar la carne, no va a hacer lo que hace un trabajador normal, pero no va a consumir lo que consumen las familias de los trabajadores, que es el motor. Entonces, ahí está el tema de la discusión de la reforma laboral. Bueno, che, una reforma laboral
tiene que estar adecuado a los nuevos tiempos. Tiene que tener en cuenta el teletrabajo, tiene que tener en tiempo que en cuenta que una persona puede trabajar para más de una empresa. Tal vez que los convenios colectivos puedan determinar que una persona pueda estar trabajando, todos los que hacen tecnología hoy trabajan más de una persona para más de una empresa. O sea, Claro. eso de que yo tenía relación con una sola empresa va cambiando en el mundo. Entonces, se generan puestos de trabajo nuevos en la tecnología, en lo que es cuidado de las personas, en lo que es seguridad y en lo que es limpieza. Va perdiendo el trabajo, el trabajo que era con el secundario, conseguimos un trabajo. Hoy tenemos que estar preparados en tecnología. Entonces, esa era la ley que tal vez hace falta sentarse y decir, bueno, che. Y lo otro es generar posibilidades a las pymes, porque el motor no son las grandes empresas, son las pymes. Mira, yo te digo en el sector nuestro, nosotros tenemos del 100% de las empresas, solamente no llega al 1% de las empresas grandes del padrón. O sea, que el 99% de Claro, las empresas son pymes. bien. Y si vamos a la cantidad de empleo que dan, las pymes dan arriba del 80% del trabajo que dan en comercio, mientras que las grandes rondan entre un 16 y un 20%. Por eso digo, acá lo que hay que tratar es generar empleo en las pymes, tratar de darle posibilidades, y eso no cabe la menor duda que ahí sí tiene que estar el Estado presente. O sea, ahí sí tiene que estar tratando de apoyar, de bueno, lamentablemente no solamente la devaluación, sino también el quita de subsidio ha hecho que la energía, tanto la luz como el gas, como los alquileres, se hayan ido arriba y bueno, y las pymes lo están sufriendo como lo estamos sufriendo cada uno en nuestras casas. Bueno, ahí estaba José Luis Oberto con la clave puesta en la caída del consumo, que naturalmente impacta en el comercio como primer eslabón, y cómo está observando la pérdida, el deterioro del ingreso de la gente, que es evidente y es lo que está llevando a este proceso recesivo que vivimos en la economía y que comenzamos hablando en el programa, ¿no? Sí, de hecho el empleo, que no era una preocupación hasta no hace demasiado tiempo para los argentinos, en las encuestas ya está en los primeros lugares. Así es. ¿No? Conservar el empleo es uno de los principales motivos de preocupación que tienen hoy los argentinos, motivo de lo que por supuesto está ocurriendo con la economía. Con esto llegamos al final de Así Entre es. Líneas. Nos despedimos hasta el jueves que viene a las 21, como siempre. Adiós. Chao.